El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Dios bendiga las visitas. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿sí? Dios les bendiga. Un gusto tenerles por este lugar, ¿sí? Siéntanse en su casa. Hermanos, seguimos compartiendo la palabra de Dios donde la dejamos la última vez. Levítico, el capítulo 14 nos toca en el día de hoy. Comenzamos el capítulo 14. Ya estamos a la mitad de Levítico, La mitad, estamos a la mitad, sí. Tenemos 27 capítulos en total, así es que estamos a la mitad de Levítico, con la ayuda del Señor. Este libro que nos viene hablando acerca de la santidad, de la consagración, de la pureza, y un libro que nos deja ver, ¿no?, a través de cuadros realmente preciosos, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el tema principal. Acuérdense que hemos dicho en otras ocasiones que quien lee el Antiguo Testamento y no vio al Señor Jesucristo, se olvidó de lo más importante. Porque el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Algunos predicadores dicen, no, nuestra iglesia predicamos solamente del Nuevo. ¡Ay! ¿Cuántos se están perdiendo, no? Porque el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. Entonces, qué precioso es poder ver este libro, ¿no? Bueno, todo el Antiguo Testamento en realidad es una sombra. Así lo dice el Nuevo. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. La realidad es el Nuevo, la realidad de Jesucristo. Pero qué bueno es saber cuál es la realidad para ver la sombra proyectada. Acuérdese las figuras chinas. ¿Se acuerdan las figuras chinas cómo son? Alguien con una mano o con ambas manos hace un determinado movimiento y se proyecta allí en la sombra, en la pared, y uno dice, es un conejo. No, son dos manos. ¿Es una paloma? No, son dos manos. La realidad es el Nuevo Testamento, la realidad de Jesucristo. Eso es lo que es. Pero qué lindo ver allí cómo a través de las sombras nuestro Dios nos presentaba cosas preciosas que estaban por revelarse aún. En cosas que Dios con el tiempo, en esta revelación progresiva, Dios comenzó con una pequeña lucecita allá en el fondo, cuando le dijo a la mujer en Génesis 3:15, y de tu simiente. La simiente de la mujer. Y la mujer se habrá quedado pensando, bueno, el hijo que voy a tener seguramente. No, iban a pasar siglos, siglos, siglos y siglos hasta que vino aquella simiente, es decir, Jesucristo. Hasta que vino aquel que iba a dar su vida por los pecadores y nos iba a traer esta salvación tan grande, mis hermanos, en la cual hoy estamos perseverando. Capítulo 14 del libro de Levítico dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 12, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario,
porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrán sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Amén. Un cuadro realmente precioso. Como venimos diciendo, la lepra no era una enfermedad incurable. Había muchas veces manera en que se curaba, ¿cierto? Dios actuaba en alguna enfermedad. A veces, como ya dijimos, eran simplemente erupciones de la piel. Y el ojo clínico, el ojo entrenado del sacerdote tenía que diferenciar. Así pasa con nuestras vidas, ¿cierto? El Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Y lo que para otro puede no estar bueno, para el Señor puede estar bueno. Y en definitiva es el Señor el que dictamina y el que determina todas las cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hemos terminado el capítulo 13, ¿no? Que, bueno, nos habló de la plaga en el vestido, en los cueros, en la obra. La primera parte del capítulo 13, acuérdese que nos habló de cómo la lepra afectaba a la persona. Pero la segunda parte nos habló de cómo la lepra afectaba a la obra de las personas, los tejidos, los cueros y toda la obra. Entonces, el pecado no solamente puede afectar la persona, también la obra de la persona puede verse afectada. Y dijimos en la predicación anterior que el sacerdote, allí cuando veía que la lepra en realidad el hongo, el moho había cundido sobre la obra, allí sobre el entramado, sobre la piel, sobre el tejido, ¿cierto? Tenía que quemarse al fuego. Y eso nos llevó a pensar allá en el tribunal de Cristo para los creyentes. ¿Se acuerdan de los que estuvieron? Una predicación que no quedó grabada. Pero nos llevó a pensar allí 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice que la obra del creyente será probada, ¿por qué? Por fuego. Así en el Antiguo Testamento la obra que no servía, que se había enmohecido, que había sido arruinada por aquel símbolo del pecado que era la lepra, que era el moho, tenía que ser quemada. También la obra del creyente, la que no es hecha conforme a la voluntad de Dios, aquella que no es hecha conforme a como Jehová le había mandado a Moisés. La obra que no hacemos de acuerdo a los estándares y parámetros que la Biblia nos da, hermanos, no va a servir y no va a tener recompensa. Recuerde simplemente para cerrar el comentario de lo anterior, es que cuando estemos en la presencia del Señor y lleguemos allí luego del rapto de la iglesia, al tribunal de Cristo, allí no se juzgará si somos salvos o no. Porque si llegamos allí es porque somos salvos. Amén. Gloria al Señor. Es decir, llegamos al tribunal de Cristo y allí el Señor evaluará la obra de cada uno. ¿Qué fue lo que hicimos para el Señor? No solamente lo que hicimos, sino cómo lo hicimos. Y eso es lo importante. Y decíamos también que en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, el Señor a ninguna iglesia le dice, quiero más obras, quiero más activismo. No, quiero mejores obras. Hazla como al principio, le dijo a la de Éfeso. No se trata de hacer más cosas para Dios, se trata de hacerlas de la manera en que a Dios le sean aceptables, le sean agradables. Porque esa obra, la que no es de heno, de paja, de madera, ni de hojarasca, esa obra es la que permanecerá, es decir, la que es de plata, la de oro, la de piedras preciosas. Es decir,
obras que dignifiquen al Señor. ¿Y qué obra dignifica al Señor? Aquellas que son en primer lugar para la gloria de ¿quién? ¿Del predicador? ¿Del cristiano? No, para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso, mis hermanos, debe ser nuestra prioridad. Que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Nunca, decía un predicador, no, Spurgeon, dice, cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo, pero no cuentes las cosas que tú has hecho para Dios. Qué buena frase, ¿verdad? Contemos las cosas que Dios ha hecho con nosotros o en nosotros. Pero no contemos las cosas que nosotros hemos hecho para Dios. La gloria siempre sea del Señor. Bien, y así pasamos ahora, luego de aquel final del capítulo 13, al capítulo 14 que nos habla de la purificación, mis hermanos. El versículo 1, fíjese, vamos a ir versículo a versículo, como hacemos siempre por lo general, nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez lo mismo, ¿se da cuenta? Las cosas en el Evangelio se hacen ¿cómo? Como dice el Señor. Es decir, Moisés no hace las cosas porque a él se le ocurre, porque piensa, no, yo opino, diría el Chapulín. El Evangelio no se trata de mi opinión, de la opinión suya. Y puede ser muy respetable, ¿verdad?, nuestras opiniones. Amén. Las cosas en el Señor se hacen como la palabra de Dios nos manda. Y ese es el punto principal a la cual nosotros siempre tenemos que prestar atención. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la manera adecuada? Entonces aquí habló Jehová a Moisés diciendo, bien, toda esta instrucción es lo que el Señor le dijo que tenían que hacer. En este caso, cierto, hablando de la purificación del leproso. Bueno, resulta que hubo un leproso, no sabemos, anónimo allí, no tiene nombre ni apellido. Estuvo leproso quién sabe cuánto tiempo, estuvo excluido. Acuérdese que el capítulo 13 nos dijo que el leproso ¿cómo tenía que andar? Solo. El pecado siempre aleja, ¿cierto? Aleja de Dios, aleja de la congregación, aleja de los hermanos, aleja del pueblo de Dios. El pecado siempre aleja. Es más, la condenación eterna, ¿qué será? Lejos de Dios. Lejos de la bienaventuranza, lejos de la presencia de Dios. Entonces el pecado siempre aleja. También el leproso, ¿cómo tenía que andar? La cara semicubierta, esbozado es la palabra. Esbozado quiere decir la cara semitapada, semicubierta. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. El pecado siempre avergüenza. Leía la otra vez un libro acerca de la ideología de género. Y citaban la frase allí de uno de los principales promotores de la homosexualidad aquí en la Argentina, ¿no? De los lobbies esto que hay. Y una frase de un directivo, estaba en este libro, ¿no? Una frase de uno de estos directivos decía, hablando vieron que está la marcha del orgullo gay. Él decía, en el fondo uno siempre siente vergüenza. Dicho por un máximo referente de aquellos que promueven, cierto, ese estilo de vida lamentable, ¿no? Nosotros obviamente no lo compartimos, pero él decía en un acto de sinceridad brutal, en el fondo uno siempre siente vergüenza, porque el pecado avergüenza, ese pecado avergüenza, pero delante de Dios cualquier pecado avergüenza. Fíjese que en Apocalipsis se dice que los cobardes e incrédulos, y da toda una lista, no entrarán al reino de Dios. ¿Y por quiénes comienza? Por los cobardes, los que no se atreven a declarar su fe, mis hermanos, los que niegan su fe ante cualquier mínima circunstancia, mínimo conflicto, mínima persecución, ya niegan su fe, reniegan de todo, se olvidan del Señor. La Biblia dice, los cobardes estarán fuera. Entonces, siempre el pecado avergüenza. También allí el leproso, ¿cómo andaba con las vestiduras? Todas raídas, rotas, es decir, totalmente deshecho, en una vergüenza absoluta, ¿no? Dice entonces que este anónimo, que se había curado, quién sabe cuánto tiempo estuvo allí, en esa circunstancia, aislado, en un leprosario, sin comunión, sin poder acercarse a las otras tiendas, menos aún al tabernáculo. No, de ninguna manera. El tabernáculo estaba en el medio de todas las tiendas, entonces no hay comunión con el pueblo de Dios, no hay comunión con el Señor.
Y eso es algo, mis hermanos, que nosotros pasamos por alto tan fácilmente. En el Evangelio no hay llaneros solitarios. Hoy decía mi hermano Javier, ¿no? Aquellas personas que dicen, no, yo sirvo a Dios en mi casa. Mentira, falso. No se puede servir a Dios que habita en medio de su pueblo, alejado del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de su pueblo. Porque la iglesia, ¿el cuerpo de quién es? De Cristo. Es decir, yo puedo golpear el pecho de Gaspar y dejarlo todo amoratado allí, darle de buenas patadas en sus piernas, pero decirle a Gaspar mirándolo a los ojos, Gaspar, no sabes cuánto te aprecio. Y él dirá, este hombre está loco. O sea, agrede mi cuerpo, pero me dice a mí que me aprecia. Así hacemos con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No se puede, es una mentira, es una falacia total. Mi hermano Javier no le gusta que yo use mucho la palabra falacia, pero bueno, la voy a usar. Es una falacia total, una mentira total absoluta, decir tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con el cuerpo de Cristo. No se puede, hermanos. El leproso, para poder tener comunión con Dios, primero tenía que acercarse a las tiendas de los demás israelitas. Y en el medio de las tiendas de los demás israelitas, recién allí encontraba el tabernáculo. Y eso es una figura importante para nosotros. El primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios. Pero el segundo, ¿cuál es? A tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, no, hermano, no se puede de otra manera. Entonces, allí lo vemos a este leproso totalmente aislado. Versículo 2 dice, este será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y yo aquí encontré algo bueno para nosotros, porque fíjese lo que dice aquí, será traído al sacerdote. Es decir, se ve que alguien le vio, este no era el leproso, sí, pero yo le veo sano, yo le veo limpio. Entonces es como que el que podía dar aviso, porque ¿cómo hacía esta persona para acercarse? No podía, estaba excluido. Pero allí vemos, mis hermanos, aquellas personas que pueden dar aviso. Allí vemos a los predicadores. Allí vemos a las personas que, como dijo Dwight Moody, Moody dijo, hablando de cuando compartimos el Evangelio, dice, un cristiano es como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay pan. Amén. Y así somos nosotros. Somos personas que estábamos con hambre de Dios, con sed de Dios. Estábamos leprosos como todos los demás, pero le podemos decir a otros leprosos, mira, yo sé dónde hay sanidad para ti. Yo sé dónde está el sumo sacerdote. Yo sé dónde puedes buscar ayuda. Entonces un cristiano es como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay pan. Y esa es nuestra tarea. Fíjese que aquí alguien dice, esta es la ley para el leproso. Él no se puede acercar, él no puede allegarse, él no puede decir, permiso, estoy sano, quiero hablar con el sacerdote. No se puede hacer eso. No, dice aquí, versículo 2, esta es la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído. Es decir, alguien le trae, alguien da el dato y allí está la buena nueva de salvación, como dice en el nacimiento del Señor, que será para todo el pueblo. Hay sanidad, hay vida en el Señor Jesucristo. Tenemos una tarea importante, hermanos, los que hemos sido limpiados del pecado, los que hemos sido rescatados de la inmundicia. Acordémonos de nuestra vergüenza. Acordémonos de nuestra lejanía, de nuestra soledad, de las promesas, de los pactos y de las bendiciones que Dios tenía en Cristo Jesús. Y hoy le podemos compartir a otros. ¿Dónde hay pan? ¿Dónde está el pan de vida? ¿Dónde está aquel que puede saciar la sed y el hambre de nuestra alma? Versículo 3, mis hermanos. Y este saldrá, es decir, el sacerdote, saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, bueno, ahí seguimos leyendo, ¿no? Fíjense que el sacerdote, ¿qué hace? Sale del campamento. Es el sacerdote que se acerca al leproso. El leproso puede acercarse, sí, pero hasta cierto límite. Hay una demarcación allí. Algunos niegan la fe. Estos días escuchaba una predicación del doctor John MacArthur, a quien aprecio mucho. Tengo libros de él. Doy gracias a Dios por la vida de MacArthur. No crea usted que yo tengo otra opinión de él. Es un tremendo predicador, un tremendo hombre de Dios. Pero lamentablemente hay algo allí en la teología que no termina, cierto, de cerrar. Porque bueno,
Hay ciertas teologías que dicen que el hombre no puede creer. Eso es falso, el hombre puede creer. Es más, el hombre debe creer. Y la Biblia manda al hombre creer. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué pasa? Será salvo. Es decir, la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya la hizo alguien. Y quedó para la gloria de Dios y para bendición nuestra, registrada en las páginas de las Escrituras, y estas Escrituras son fieles y verdaderas. Amén. Hay alguien que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién fue? El carcelero de Filipos. Muy bien. Él pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la respuesta más importante del hombre, de la humanidad, de toda persona. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer? La respuesta es no. Pero hay algo que puedo hacer, si no es una obra, si no es una tarea, una actividad. Hay algo que yo puedo hacer, sí, creer. Hermanos, el hombre puede creer, aunque lamentablemente, lo digo en esos términos porque soy respetuoso del doctor MacArthur. El hombre puede creer. No solamente puede creer, debe creer para ser salvo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué hace Dios? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre puede creer y el hombre debe creer en el mensaje, mis hermanos. Allí está la responsabilidad humana. El hombre tiene una libertad condicionada. El hombre está esclavo del pecado, ¿sí o no? Amén. ¿El hombre es esclavo del diablo, sí o no? Amén. Hablo del ser humano en general, ¿cierto? La condición en la cual nacemos. El hombre es esclavo, el hombre está preso del pecado, pero aún los presos pueden ir al patio. Aún los presos pueden estudiar, ¿verdad? Aún los presos tienen momentos allí para divertirse, no sé, jugando algún deporte. Aún los presos pueden en alguna ocasión recibir a un familiar, a alguien que le trae, no sé, una comida. Mis hermanos, el hombre es preso, es esclavo del pecado, pero dentro del ámbito de la cárcel, el hombre tiene ciertas libertades. Así nosotros, mis hermanos, estábamos presos del pecado y del diablo, y dentro de esa cárcel del pecado teníamos ciertas libertades. Tenemos la posibilidad de creer. Podemos creer y Dios nos llama. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser limpio? ¿Puede alguien contestar y decir, sí, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Amén. Porque así dijo también un leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo no puedo. No hay manera. ¿Qué obra podría hacer yo para limpiarme, para sacarme esta lepra, esta suciedad, esta maldad? No hay forma, Señor, de que yo me pueda regenerar a mí mismo. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Había fe en esa declaración, sí o no? Y había fe en la persona correcta. Cuando usted pone su fe en la persona correcta, quiero decirle que hay salvación para usted. Amén. No es solo cuestión de fe. La gente en el mundo habla de fe. Hay gente que tiene fe en los astros, hay gente que tiene fe en el Gauchito Gil, hay gente que tiene fe en la carrera de cucarachas, hay gente que tiene fe en cualquier cosa. No se trata de esa fe, se trata de la fe puesta en la persona correcta, en el único que es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Así es que aquel leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. La respuesta del Señor ante esa fe, ¿cuál fue? Quiero, sé limpio. Y eso es como cuando en el principio se dijo, quiero, sea la luz. No hay manera de detener, mis hermanos, el poder de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y allí está este hombre. Y sale el sacerdote para afuera. Alguien le avisó, llegó hasta el límite de la ciudad, no puede pasar de ahí. Pero ¿quién se acerca? Viene aquel que es sacerdote. Vino aquel que es sumo sacerdote, aquel que estaba en el cielo, en el trono del Padre, y viene hasta nosotros. Viene aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y vino, mis hermanos, y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, mis hermanos. Viene, sale el sumo sacerdote. Sale el sacerdote, perdón, allí. En Hebreos capítulo 13. A ver si lo leemos un segundito. Hebreos, capítulo 13, versículos 10
al 13. Hebreos, allí lo buscamos rapidito. Me olvidé de marcarlo aquí en mi Biblia, así que deme un segundito nada más. Hebreos, ¿qué nos dice allí? Versículo 10 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? ¿Lo tiene? Hebreos 13:10. Un poquito. Hebreos 13, 11 estoy leyendo, perdón, estoy leyendo el 11. El 11, perdón, ahí le erré por uno nada más. Dijo el chavo, entonces tengo 9. Bien. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento, versículo 12. Por lo cual también, escuche, está hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, es decir, fuera del campamento. Allí salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, mis hermanos. ¿A dónde vino él? ¿Dónde murió él? Fuera de Jerusalén. Fuera allí, ¿para qué? Para poder acercarse al más vil de los leprosos, mis hermanos, en términos espirituales. Sale el sacerdote allí, va a la búsqueda de este pecador, va a la búsqueda de este leproso. Como decíamos hoy, no hay comunión con Dios, no hay comunión con el pueblo, sin el examen, sin pasar de hablar primero con el sacerdote. Hermanos, la vida cristiana no comienza si usted y yo primero no arreglamos nuestras cuentas con el Señor. Hay gente que para ellos la vida cristiana es venir a un templo evangélico. Eso no es la vida cristiana. No. Hay gente que para ellos la vida cristiana es leer la Biblia de vez en cuando. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana comienza, la comunión con el pueblo de Dios y la comunión con Dios comienza cuando usted habla con el sacerdote. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de Cristo el Señor. Mientras usted y yo no arreglamos la cuenta con el sacerdote, mientras Él no examina nuestra vida, mientras Él no nos declara limpio, no podemos tener comunión con el pueblo de Dios ni con el Dios de este pueblo. No podemos. Pero el sacerdote se ha acercado a nosotros, bendito sea su nombre, versículo 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Bendito sea el Señor. Fíjese los elementos importantes que se toman así, aquí, ¿no? En primer lugar, se toman, ¿cuántas avecillas? 2. No sabemos qué clase de avecilla, gorriones, palomas, no sabemos. 2 avecillas en general, listo. Pero tienen que ser vivas. ¿Y qué más? Limpias. Vivas y limpias. Estas avecillas, mis hermanos, ¿sabe de qué nos van a hablar? Porque luego vamos a ver que una hay que sacrificarla y en la otra hay que dejarla libre. ¿Sabe qué me va a hablar? De la sustitución y de la resurrección. Me va a hablar de que una avecilla inocente, no pecó, no era leprosa, muere, pierde la vida. Y otra avecilla es soltada en el medio del campo. Eso nos va a hablar justamente de la muerte y de la resurrección en Cristo Jesús. Nuestro Señor murió y resucitó a una nueva vida. Así también el creyente, para poder justamente llegar a tener comunión con Dios, tiene que pasar por los pies de la cruz del Calvario. Tiene que morir y tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir a la antigua vida y tiene que ser resucitado a una nueva. Pero ¿qué más nos dice? ¿Qué otros elementos? ¿Madera de qué? De cedro. Usted sabe que todo el mobiliario del templo estaba hecho de madera de cedro. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, allí el altar precisamente, no el arca, perdón, no me salió el nombre, el arca del pacto, era toda madera de cedro, claro, recubierta con oro finísimo, pero era todo de madera de cedro, en algunos casos de acacia, pero el cedro era muy utilizado en todas estas tareas inmobiliarias. Es una madera especial, es una madera realmente importante, mis hermanos. Y este cedro, ¿sabe de qué nos habla? De la fe
genuina, de la fe no fingida. La madera aquí no es la que va a hacer el trabajo. La que hace el trabajo de purificación, ¿qué es? Es la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Entonces, la que hace la purificación es la sangre. Pero la sangre, ¿qué se agarra así a la mano? No. Se va a agarrar esta madera. Y esta madera, con todo se arma, por así decirlo, como si tuviéramos esta maderita así. Y acá en la punta se pone hisopo, que es como un algodón, es una planta, ¿cierto? Una planta. Y dice grana, que es una tela roja. Entonces se pone allí el hisopo, que es una especie de algodón, en este palito que es de cedro, y se pone una tela arriba que lo cubre, ¿sí? Como algo para golpear el bombo, ¿no? Cuando en el folclore, ¿no? Ese palito así con el capuchón ahí. Bien, se ata. Eso es lo que se hacía y eso es lo que se va a mojar en la sangre. Y con eso se va a mojar el ave y con eso se va a rociar a la persona. Es decir, esto va a representarnos la fe que alcanza el sacrificio, mis hermanos, con la fe que nosotros podemos tomar de esa sangre para la limpieza de nuestros pecados. Allí está representada la fe del pecador. Allí está representada la fe, mis hermanos. Está disponible, sí, pero se alcanza no por manos humanas. Hubiera sido fácil para el Señor decirle al sacerdote, mira, mete tu mano, te moja en la mano y untas allí todo. No. Una madera, un hisopo, que es una plantita tipo algodón, una telita que lo recubre, se hace allí como un chichoncito en la punta y con eso se moja. Así es nuestra fe, mis hermanos. La fe alcanza justamente para asirnos de la bondad del Señor. La salvación es un acto de la gracia de Dios, pero esta gracia se alcanza mediante la fe. Extendemos nuestras manos por fe y son como aquel cedro con esa bochita en la punta, que alcanza a tocar la gracia del Señor, alcanza a tocar de su sangre para ser limpiados. Y está allí esta figura. Fíjese que esta fe, dice la Escritura, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, una fe, ¿cualquier fe? No, una fe no fingida, una fe genuina, una fe verdadera. Pedro, hablando de una fe genuina y verdadera, ¿qué dice? Que es probada como el oro en el crisol. Es una fe que vale la pena ser vivida, mis hermanas. Por eso no es una fe tan común y silvestre, no. Es la fe en la persona correcta. Es la fe, mis hermanos, que se abandona a sí mismo para venir a los pies del Salvador y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bendito sea el Señor. Bueno, ya dijimos lo que era la grana y lo que era el hisopo. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 51, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Ya hemos leído el Salmo 51, donde él hace su confesión del pecado. Salmo 51, 7, ¿qué dice? Purifícame con hisopo. Ahí está, lo mismo. ¿Qué está pidiendo el salmista? Él se está reconociendo en su pecado como un leproso. Porque esta purificación con hisopo es lo que se hacía con el leproso. El salmista está diciendo, Señor, vengo a ti tal como soy, esbozado, con vergüenza. Mis vestiduras que me diste limpias y blancas están todas raídas. No tengo comunión con el pueblo de Dios. He pecado, hice matar a mi hermano. No tengo comunión contigo. Y dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se da cuenta de la actitud correcta ante el pecado en la vida del cristiano? Cuando hemos pecado, hemos de venir diciéndole al Señor como el salmista David. Mira, Señor, lavaste mis vestiduras, pero vengo todo roto, todo deshecho, con vergüenza delante de tu presencia. He pecado contra ti, contra el cielo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y el Señor es misericordioso y atiende la oración de aquel que se humilla ante su presencia. Hijitos, este mandamiento os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el que nos purifica con hisopo, mis hermanos. ¿Qué actitud? Fíjese la actitud correcta del creyente ante el pecado. Con razón el salmista, la Biblia dice, el Señor dice de David que era un varón conforme al corazón de Dios. Y no es que no pecaba, sino que llamaba a las cosas como son. Esto está mal. Esto a Dios no le agrada. Y vengo con una actitud totalmente quebrantado, no disimulándolo, no justificándolo, no diciendo, bueno, pero... No, mis hermanos, cuando pecamos delante de Dios, y todos pecamos, ¿verdad que sí? Amén, claro que sí, todos pecamos. ¿No queremos pecar? No, claro que no, pero pecamos delante de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Esta. Cada vez que usted lea este salmo, recuerde estas palabras, purifícame con hisopo. David tiene en mente que así se limpiaba un leproso. Pero yo soy el rey, pastor, ¿qué le pasa? Tampoco no me tire tan abajo. No, mis hermanos, este era el rey de Israel. Era el ungido de Jehová, sin embargo, Dios no arregla con nadie. Aleluya, gloria al Señor. Pero lo maravilloso es que hay gracia disponible para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5, ¿qué más dice? Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso. En un vaso de barro sobre aguas corrientes. Es decir, ¿trajeron cuántas avecillas? 2. ¿Pero cuántas matan? A una la matan. ¿En dónde? ¿Adentro de qué recipiente? Un vaso, digamos, una fuentecita allí, ¿de qué? ¿De qué material? De barro. ¿Y qué somos nosotros? Vasos de barro. Y nuestro Señor, aquel que era inocente, el Cordero de Dios, la avecilla de Dios, ¿adentro de qué vino a habitar? Adentro de un vaso de barro, porque el hombre es vaso de barro. De hecho, la palabra Adán significa eso, tierra o barro. Es lo mismo. Adán significa tierra o barro. Y la Biblia dice que Jesucristo es el segundo Adán, es el segundo barro. Y vino allí el precioso don del cielo a habitar ¿en dónde? En un vaso de barro. Pero vino para habitar y quedarse allí y que todos le adoren y le aplaudan. No, vino allí para dar su vida, mis hermanos. Él se hizo tabernáculo, Él se hizo hombre, ¿para qué? Para dar su vida por los pecadores. Gloria al nombre del Señor. Él vino, esta avecilla inocente vino y habitó en un vaso de barro. Pero en ese vaso de barro estaba predestinado por el designio eterno del Padre que tenía que morir. Y así lo hizo nuestro Señor. Padre, ha llegado la hora, ¿y qué diré? Si para esto justamente he venido, para que llegue esta hora, para dar mi vida en rescate por los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él vino a esta vasija de barro para dar su vida. Y dice que esta vasija de barro, ¿qué contenía adentro? ¿Qué había? Aguas corrientes, es decir, primero la metieron en una fuente. En una fuente quiero decir en un surgente de agua, ¿me explico? ¿Sí? En aguas corrientes. ¿De dónde brotaba el agua allí del manantial? Fueron primero con la vasija, va el sacerdote, lo mete en el agua que sale pura del manantial. La vasija de barro ya tiene agua. Y sobre eso va a venir esta avecilla y sobre eso va a ser sacrificada. ¿De qué nos habla? De la presencia del Espíritu de Dios en la vida de nuestro Señor. Él fue engendrado por el poder del Espíritu, mis hermanos. Él hizo milagros en el poder del Espíritu. Dice la Escritura que Él dio su vida mediante el Espíritu y fue resucitado por el poder del Espíritu, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y dice Juan, que hablando de Jesucristo, que el Padre le dio el Espíritu en una pequeña porción. No, el Padre le ha dado el Espíritu sin medida. Toda la plenitud de Dios, porque Él es Dios hecho carne, mis hermanos. Así es nuestro Señor. Allí adentro de esa vasija de barro, ¿qué estaba? El agua corriente. Dijo el Señor a los creyentes, a los que creerían en Él, en el último día de la fiesta: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de esa vasija de barro. ¿Hay alguna vasija de barro aquí en esta noche? Amén. Dice el Señor que la vida cristiana es esa vasija de barro, pero tiene adentro una fuente que salta para vida eterna. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Está clarísima la palabra de Dios. Hermanos, la vida cristiana es una vida, ¿sabe qué? Voy a ser redundante, que tiene vida. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero piénselo un momento. A veces, mis hermanos, vivimos tan amargados que parece que no fuéramos cristianos, que parece que no hay en nosotros una fuente que salta para vida eterna.
Hermanos, ¿qué pasa con la fuente? ¿Le hemos puesto allí una válvula de seguridad? ¿Qué le hemos puesto allí? Una canilla, mis hermanos, y está simplemente perdiendo y sale una gotita de vida por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu que Él pone en nosotros es una fuente que salta para vida eterna. Mire, hemos visto aquí en la esquina de aquí de la iglesia cuando se ha roto el caño. ¿Lo han visto algunos? Es un caño así grande. Cuando se ha roto, le digo que salta no sé cuántos metros para arriba, una presión así enorme. Mire, hermanos, cuando hay agua de vida, cuando hay agua corriente, hermano, es incontenible, mis hermanos. ¿Qué pasa con nuestra vida que está tan contenida muchas veces? ¿Qué pasa con el gozo? No tendremos que decir al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David no le decía, vuélveme tu salvación, no. Vuélveme el gozo de tu salvación. Soy salvo, pero no me estoy gozando. Hermanos, es un grave peligro no gozarse siendo cristiano. Si el pueblo de Dios no se goza en su Dios, ¿qué le podemos pedir al mundo? Si los creyentes no están gozosos por la esperanza bienaventurada, mis hermanos, si los creyentes no están gozosos de la purificación de sus antiguos pecados, ¿qué le vamos a pedir al mundo? ¿Qué esperamos de este mundo si los propios creyentes no están gozosos en el Señor? Ah, pastor, pero tengo problemas. ¿Y qué tiene que ver los problemas con el gozo? ¿Tienen algo que ver? No. O el gozo está determinado por las circunstancias. Pastores, que a mí no me aumentaron el sueldo a fin de año. La inflación, pastor, fue del 50% y a mí me dieron el 5%. ¿Y? ¿El gozo está determinado por la cantidad de salario que tenemos en el bolsillo? ¿O está determinado por lo que dijo el Señor? Gozaos y alegraos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde está la fuente del gozo del creyente? Mi gozo no está puesto, mis hermanos, en que no me pagaron aguinaldo, no me pagaron vacaciones. Y le digo verdad, no me pagaron aguinaldo, no me pagaron vacaciones. Estoy en este momento técnicamente sin trabajo o cesante, como usted quiera llamarle, pero mi gozo no está puesto en la circunstancia, está puesto en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Allí está puesto el gozo, gloria al Señor. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Bendito sea su nombre. Las circunstancias no determinan el gozo, mis hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los problemas son un tema aparte. Si quiere, un día hacemos una predicación sobre problemas. Acá estamos hablando del gozo, mis hermanos. En este caso, no del gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos en el versículo 5. Y mandará al sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Allí está la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y en nosotros qué está? ¿Está el Espíritu de Dios o no? Amén. ¿Cuántos recibieron, levante su mano, una pequeña porcioncita del Espíritu de Dios? ¿Cuántos? Ay, mis hermanos, eso me dice algo malo a mí. Que usted no leyó Tito 3, 5 y 6. ¿Qué dice Tito 3, 5 y 6? ¿Qué dice? ¿Cuánto fue derramado del Espíritu de Dios en la vida del creyente? Dígale al que está al lado. En mí, el Espíritu de Dios se derramó abundantemente. Eso dice la Biblia. Claro, algunos predicadores para hacerse, permítame esta palabra, lo digo así entre comillas, medio los agrandados, medios los que yo tengo el WhatsApp de Dios, medio yo estoy en otro nivel y vos estás medio allá abajo. Nos quieren hacer creer que vos recibiste una pequeña porcioncita, pero yo tengo mucho más de la unción, y hasta te venden la unción, cosa que no es ni de ellos. Porque cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la unción, habla del Espíritu Santo. ¿Que alguien tiene un frasco del Espíritu Santo y lo puede andar vendiendo? ¡Oh, qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Pensar que yo tengo la unción y te la vendo. ¡Ay, qué blasfemia! ¡Qué insulto agraviante! ¡Qué afrenta al Espíritu Santo, mis hermanos! La Biblia dice que el Espíritu de Dios fue derramado, ¿cuánto?
abundantemente. Y eso lo tenemos que entender, mis hermanos. Abundantemente. No es poco lo que Dios le ha dado. No es poco, mis hermanos, lo que Dios me ha dado. Lo ha derramado abundantemente sobre nuestras vidas. Juan dice en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, que la unción que recibimos del Santo, es decir, de Cristo Jesús, permanece sobre nosotros, no se borra. No es que yo fui ungido y ahora la unción no sé dónde la dejé, se me perdió en el colectivo, venía en la 12 y se me cayó por ahí, pasó de largo. No, mis hermanos, la unción que recibiste del Santo permanece sobre vosotros, os enseña todas las cosas. Uno de los propósitos del Espíritu Santo en nuestras vidas es aclararnos la verdad de la palabra de Dios. Habría que recordarle esto a todos los hermanos, son nuestros hermanos pentecostales, y nosotros somos una iglesia pentecostal, pero de otra clase de pentecostales, los hermanos pentecostales que no quieren estudiar la Biblia, porque el Espíritu Santo justamente tiene una tarea didáctica, y para esa tarea didáctica el Espíritu Santo levanta maestros en las congregaciones. Amén. La unción es permanente, está sobre nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ese es un tema, no quiero irme por otro tema. No me distraiga, por favor. Versículo número 6, gloria al Señor. Después tomará la avecilla viva, la segunda avecilla, el cedro, así el palito, ¿no? La grana, el hisopo, es decir, hizo allí todo el bultito en la punta, así, ¿no? Como para untarlo. Un verdadero hisopo, ¿vieron que se usan los hisopos para limpiarse los oídos? Bueno, esto es una cosita más grande, digamos, más extrema, como para oreja de elefante, digamos, una cosa así. Bien, se hace eso mismo, ¿cierto? Para untarlo, ¿en dónde? En la sangre y el agua que está en la vasija y de barro. Para eso, para untarlo. Por eso representa la fe. Con la fe alcanzamos la gracia, con la fe alcanzamos la salvación. Con la fe allí puesta en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. No es que mi fe me salva la sangre derramada por mí. Gloria al Señor, me salva que el Padre haya enviado a su Hijo para que dé su vida. Eso me salva, pero yo tomo ese regalo por la fe. Hay una responsabilidad, hay un deber del hombre. Tenemos algo que hacer y ese que hacer es creer. Ninguna otra obra. Como dijo un autor, creer es lo opuesto a obrar. Amén. Creer es lo opuesto a obrar. El que cree no obra, descansa en aquel que dijo, si crees, yo te salvo. Gloria al nombre del Señor. Y está allí el ave, ¿no? Versículo 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará allí con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces, mete allí el hisopo, moja el ave viva, moja el ave viva, hasta ahí estamos. Versículo 7, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Pero ¿cómo se fue la avecilla viva? ¿Teñida en qué? Teñida en sangre, aleluya. Cuando hemos venido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nuestras vestiduras están teñidas en sangre inocente. Usted sabe que allí en la cruz del Calvario, ¿qué hicieron con las ropas del Señor? Alguien se llevó la túnica, ¿verdad? Pero esa túnica estaba teñida en sangre. Esa avecilla se fue. ¿Quién sabe a dónde? ¿Qué andará haciendo después por ahí? Pero está teñida en sangre. Nuestra vestidura espiritual, mis hermanos, cuando hemos venido a Cristo, es como que aquella túnica fue puesta sobre nosotros. Ropas teñidas en sangre inocente. Aquella sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Rocía dice 7 veces, este palito, no, este hisopo allí al que se va a purificar. Y ese 7 veces significa la purificación total. Cuando venimos a Cristo, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Amén. Todos mis pecados. La Biblia dice, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos vuestros pecados. Pecados del pasado, pecados del presente, pecados del futuro,
Toda la deuda, mis hermanos, fue cancelada. Cuando Dios me ve caminando por allí, se encuentra con esta avecilla. ¿Cómo la ve? Mirá, anda con la túnica de mi hijo. Sus ropas están teñidas en sangre. Cualquiera que veía una avecilla por ahí volando y dice, ¿qué tienen las alas? Tenía todavía las marcas de la sangre, mis hermanos. Cuando nuestro Señor vuelva, Apocalipsis 19 dice que tenía las ropas teñidas en sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros, los que hemos creído, nuestras vestiduras han sido teñidas con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir terminando acá, mis hermanos. Tengo más para compartir, mucho más, pero lo dejamos aquí por ahora. Fíjese lo que pasa con esa avecilla, ahí lo terminamos. Dice, y rocerá 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Y quién le declarará limpio? El sacerdote. Está limpio. Si el sacerdote, Cristo Jesús, te limpia, hermano, estás limpio. ¿Estás limpio? Gloria al nombre del Señor. Estás limpio si Él te declara limpio. ¿Y quién más pasa? Y soltará la avecilla viva, ¿en dónde? En el campo. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hay alguien que murió. Hay otro que fue rociado en sangre. Y ese que fue rociado en sangre, ¿a dónde se va? A la libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así para ir terminando, ese es el cuadro de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? ¿Con cuántos ya el Señor ha hecho esto? ¿Puede usted levantar su mano? ¿Usted ha experimentado esta gloriosa libertad? ¿Ha experimentado este glorioso perdón? ¿Ha experimentado esta novedad de vida? ¿Puede usted reconocerse, mirarse espiritualmente y decir, mis plumas están teñidas en la sangre inocente? La túnica de aquel que murió en la cruz fue puesta sobre mí. Cuando el Padre me ve caminando por allí, me reconoce y dice, allí va el que está vestido de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos a nuestro Dios.